momento. Hay algunos que se están registrando y si todavía alguno presenta alguna dificultad para el registro, puede solicitar la asistencia en este momento. Bien, ¿se registraron todos ya? Listo. Comprobado el quórum constitucional y reglamentario, declaramos formalmente abiertos los trabajos correspondientes a la sesión ordinaria número 17 del día de hoy, miércoles 23 de abril del año 2025, en la primera legislatura ordinaria de este año. Vamos inmediatamente a conocer la estructura 9. Conocemos la estructura 9, correspondiente a las iniciativas para ser tomadas en consideración según el orden cronológico de su depósito en la Secretaría General Legislativa. Inmediatamente conocemos el 9.1.1. Es el proyecto de resolución de esta Cámara de Diputados mediante el cual se solicita una extensión de la línea del metro cable o teleférico desde la entrada de Los Alcarrizos, atravesando Pantoja, Los Girasoles, La Hondonada, Peralejos, Los Ángeles, Palma Real, Altos de Arroyo Hondo, Ciudad Real, Villa Claudia, Don Honorio, Los Ríos, por la avenida República de Colombia hasta llegar al kilómetro 9 de la avenida Duarte. Proponente de esta iniciativa, Manuel de Jesús Núñez Guerrero. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Movilidad y Transporte. El 9.1.2 es el proyecto de resolución mediante el cual solicita el presidente de la República instruir al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, la construcción de 3 estancias infantiles en las comunidades de Hato Nuevo, Palabé y Caballona en la zona de expansión de Mano Guayabo, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo. Proponente de esta iniciativa, la diputada Eduviges María Bautista. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Educación. El 9.1.3 es el proyecto de resolución mediante el cual se recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la reconstrucción de los caminos vecinales que van desde la comunidad de El Gualey, El Chácaro y La Cuneta, incluyendo el tramo Gualey, La Estancia y el ranchito Distrito Municipal Mamatingó, provincia Monte Plata. Proponente de esta iniciativa, Jonathan Rabel Contreras. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicaciones. El 9.1.4 es el proyecto de resolución de esta Cámara de Diputados mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al ministro de Salud Pública y al director del Servicio Nacional de Salud la creación de un área de cirugía cardiovascular en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, ubicado en Santiago, en beneficio de la región norte. Proponente de esta iniciativa, la diputada Mirna Josefina López. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Salud.
El 9.1.5 es el proyecto de ley sobre el uso de ingresos por venta de entradas a parques nacionales para el desarrollo municipal. Proponente de esta iniciativa, Rafael Antonio Pérez Gómez. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Hacienda. El 9.1.6 es el proyecto de ley mediante el cual se declara el Carnaval Marino del municipio Río San Juan como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Proponente de esta iniciativa, el diputado Jorge Hugo Caboli Balbuena. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Turismo. El 9.1.7 es el proyecto de ley que declara el 10 de marzo de cada año Día Nacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Artículos Pirotécnicos o Fuegos Artificiales. Proponente de esta iniciativa, el diputado Félix Santiago Iciano Almanzar. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Presidencia de la República. El 9.1.8 es el proyecto de ley que regula el trabajo doméstico remunerado. Proponente de esta iniciativa, Jacobo Ramos Crispín. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Trabajo. El 9.1.9 es el proyecto de ley de regulación y reducción de los costos de los combustibles en la República Dominicana. Proponente de esta iniciativa, el diputado Francisco Rodolfo Villegas. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Industria y Comercio. El 9.1.10, proyecto de ley que modifica la ley número 57-96 y sus modificaciones del 6 de diciembre de 1996, que exonera de todo tipo de impuesto o gravámenes la importación cada 2 años de un vehículo de motor a los legisladores. Proponente de esta iniciativa, Eugenio Cedeño Areche, Luis Gómez Benzo, Norberto Ortiz de la Cruz, Diomedes Omar Rojas. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Administración Interior. El 9.1.11 es el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana. Proponente de esta iniciativa, el diputado Sadoki Duarte Suárez, Jesús Manuel Sánchez Martínez. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Bicameral que estudia los proyectos del Código Penal. Sí, porque es una comisión bicameral. Bien. Este proyecto, como lo dice, debe ir a la comisión bicameral, por lo tanto debemos someterlo a votación por el Pleno. Así que voy a pedir, por favor, a los diputados que están allá al fondo, por favor, si pueden ocupar sus curules, porque vamos a someter a votación que este proyecto de ley del Código Penal sea estudiado por la comisión bicameral que está estudiando los proyectos del Código Penal. Dígame, Eugenio Cedeño. La palabra, por favor. Lo que pasa es que yo lo estaba mirando cuando pasó el anterior y usted no me Sí, pidió presidente, la le palabra. pasa que yo estoy, con usted leyó el proyecto 9.10. 9.1.10. Ajá. Como esto se da así de forma maratónica, no hay tiempo de uno pedir cualquier tipo de No propuesta. estamos leyendo de forma maratónica, especialmente el día de Presidenta, hoy. no es una acusación, estoy diciendo la forma en que se van leyendo los proyectos, no sea, y no estoy corrigiéndole nada.
las pausas, porque si alguien quiere hacer una propuesta, yo la perdí por la velocidad. Sí, yo lo miré aquí, usted por no la pidió premura palabra. en la forma en que se hace, que es lo normal, lo usual. Dígame ¿sí? lo que usted propone, Entonces yo quiero, Eugenio. respeto a este proyecto de ley que usted propuso o dictó enviarlo a la Comisión de Administración Interior. Ese no es un proyecto que tiene que ver con modificación de reglamentos, ni es un proyecto que tiene que ver con el manejo interior de la Cámara. Es un proyecto que tiene que ver con exenciones impositivas, y yo entiendo perfectamente que debe ir a la Comisión de Hacienda, no a la Comisión de Administración Interior, porque no modifica reglamentaciones internas de la Cámara. Tiene que ver con el régimen impositivo, ¿verdad? Por tanto, yo quiero pedirle, Presidenta, que someta a la reconsideración. Presidenta, yo quiero proponer que se someta a la reconsideración el envío de ese proyecto a la Comisión de Administración Interior, porque no es la comisión para conocer una iniciativa de esta naturaleza, cuando la idónea, la natural, es la Comisión de Hacienda, Presidenta. Muy bien. Sí. Le informo que de todas maneras no hay necesidad de someterlo a votación, sino que yo tengo la facultad de enviarlo a la Comisión de Hacienda. Exactamente. Y su petición ha sido aceptado, por lo tanto, Gracias. El 9.1.10, que es el proyecto de ley que modifica la ley número 57-96 y sus modificaciones del 6 de diciembre del 1996, que exonera de todo tipo de impuesto o gravámenes la importación cada 2 años de un vehículo de motor a los legisladores, propuesto por usted, diputado Eugenio Cedeño, sí, es enviado a la Comisión de Hacienda. Gracias, Presidenta. Entonces, como les había informado, el 9.1.11, que es el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, propuesto por el diputado Sadoki Duarte y Jesús Manuel Sánchez, debe ser enviado a la comisión bicameral que estudia los proyectos del Código Penal. Por lo tanto, tenemos que votarlo. Entonces, voy a pedir a todos los honorables diputados que se encuentran en el hemiciclo que por favor ocupen su curul para someterlo a votación. El proyecto de ley que estudia el Código Penal, que sea remitido a la comisión bicameral que estudia los proyectos del Código Penal, a votación. Estamos votando sí o no para que el proyecto de ley del Código Penal sea estudiado por la comisión bicameral que estudia los proyectos del Código Penal. Estamos votando sí o no. Richard, hay muchos diputados que no han podido votar. ¿No ha podido votar usted tampoco? Julio César Beltré no ha podido votar. Allá detrás tampoco. Es una votación no válida. Vamos a pedirle por favor a los diputados que están allá detrás que ocupen sus curules. Richard le está dando asistencia, entonces estamos todos aquí, miren, y hay varios que no pudieron votar y aún así tuvimos 92 votos positivos para la moción, lo que significa que tenemos la cantidad de diputados necesarios para que este proyecto pueda pasar a estudio de la comisión bicameral. Así que atiendan sus curules, vamos a votar y a ponernos en orden. Richard, ¿estamos listos para votar? Someto a votación que el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana sea conocido, estudiado por la comisión bicameral que estudia los proyectos del Código Penal. A votación. ¿Estamos votando sí o no?
¿Estamos votando sí o no? Ya. ¿Qué pasa? Yo sé lo que tú me vas a decir. Ahora sí, aprobado. Ustedes ven que sí teníamos quórum. El 9.1.12 es el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, para la adecuación del programa de alimentación escolar. Proponente de esta iniciativa, el diputado José David Báez Reynoso. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Educación. El 9.1.13 es el proyecto de ley sobre pasantía de médicos recién graduados que deroga la ley número 146 del 11 de mayo de 1967, modificada por la ley número 478 del 18 de enero de 1973. Proponente de esta iniciativa, los diputados Agustín Burgos Tejada y Diomedes Omar Rojas. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Salud. El 9.1.14 es el proyecto de ley que garantiza la vacunación gratuita en las niñas y niños en el rango de 9 a 13 años para la prevención del cáncer cérvico-uterino en la República Dominicana. Proponentes de esta iniciativa, José Antonio Fabián Beltré, Ramón Antonio Bueno Patiño, Agustín Burgos Tejada, Hilda Mercedes Moronta Guzmán. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Familia. El 9.1.15 es el proyecto de ley que ordena la colocación del valor energético de los alimentos en restaurantes y otros lugares de expendio. Proponente de esta iniciativa, Alexis Victoria Yep. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Industria y Comercio. El 9.1.16 es el proyecto de ley que declara la provincia Azua como provincia ecoturística. Proponente de esta iniciativa, la senadora Lía Inocencia Díaz Santana. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Turismo. El 9.1.17 es el proyecto de ley que establece los actos correspondientes a los poderes ejecutivo y legislativo a ser publicados en la Gaceta Oficial. Proponente de esta iniciativa, el senador Félix Ramón Bautista. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y ha pedido la palabra la diputada Lidia Pérez. Tiene la palabra, diputada. Buenos días, presidente en funciones. Me llama mucho la atención el proyecto 9.1.14 acerca de la vacunación gratuita de niñas y niños, que usted lo remite o los proponentes lo remiten a la Comisión de la Familia. Yo sugiero que además de la familia sea conocida por la Comisión de Salud, porque tiene que ver con la prevención, me imagino, del HPV. Bien. Entonces debe ser conocido por la Comisión de la Salud. Excelente. Sería bueno que estemos pendientes para cuando estemos enviando a las comisiones, para que no se dé el caso de que estando ya en el punto 9.1.17
tengamos que volver atrás al 9.1.14. Realmente la razón por la cual está remitido a la Comisión Permanente de Familia es porque Contraloría así lo sugirió. Realmente es para la prevención del cáncer cérvico-uterino. Pudiera ir a la Comisión Permanente de Salud. Sí, pero no, a mi modo de ver. Vamos a Debe enviarlo a ambas, diputada y médico, colega Lidia Pérez. Ok. Vamos a enviar el 9.1.14, que es el proyecto de ley que garantiza la vacunación gratuita en las niñas y niños en el rango de 9 a 13 años para la prevención del cáncer cérvico-uterino en la República Dominicana, a estudio de la Comisión Permanente de Familia y de Salud. Ok. Entonces volvemos al 9.1.17, que es el proyecto de ley que establece los actos correspondientes a los poderes ejecutivo y legislativo a ser publicados en la Gaceta Oficial. Proponente de esta iniciativa, el senador Félix Ramón Bautista Rosario. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Presidencia de la República. El 9.1.18 es el proyecto de ley que adiciona el artículo 12 bis a la ley número 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, a los fines de incluir el acoso o intimidación escolar, bullying. Proponente de esta iniciativa, el senador Cristóbal Venerado Antonio Castillo. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Familia. Entonces, el punto 9.3.1 de la orden del día es el 24º grupo de resoluciones internas que, conforme a los procedimientos establecidos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas, ya fue leído. También se leyeron las modificaciones. Yo voy a leer los enunciados de los proyectos de resolución. Voy a leer los enunciados para que ustedes tengan en consideración cuáles son los proyectos que contiene este 24º grupo de resoluciones internas, que son 10. Y de esa manera, si alguno de ustedes tiene la intención de manifestar su opinión referente a alguno de estos proyectos, lo pueda hacer en este momento. El número 1 es el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al presidente de la República instruir a las autoridades del Ministerio de Deportes y Recreación, en coordinación con el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, la construcción de un complejo deportivo que contenga 4 campos de béisbol para el desarrollo deportivo de pequeñas ligas en la provincia La Romana. El proponente de esta iniciativa fue Eduardo Alexis Espíritu Santo. El número 2 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Deportes y Recreación la construcción de 2 estadios de béisbol y 2 canchas de baloncesto en las secciones El Batey y El Cacheo del Distrito Municipal Las Zanjas, municipio San Juan de la Maguana, provincia San Juan. El proponente de esta iniciativa fue el diputado Mélido Mercedes. El número 3 es el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de Deportes y Recreación la construcción y reacondicionamiento del play de béisbol La Canela en el Distrito Municipal La Canela, provincia Santiago.
Proponente de esta iniciativa, el pasado diputado Leonardo Aguilera y también el diputado actual Francisco Díaz. El número 4 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Deportes y Recreación y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que proceda a la construcción, adecuación, equipamiento y mantenimiento del Polideportivo Máximo Gómez del sector Pueblo Nuevo, municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte. El número 5 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al director del Servicio Nacional de Salud para que habilite una unidad de hemodiálisis en el Hospital San José, provincia San José de Ocoa. Proponente de esta iniciativa, Josefa Altagracia Mejía. El número 6 es el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se recomienda al presidente de la República instruir a las autoridades de Promesecal la puesta en funcionamiento de una farmacia del pueblo en el sector Cambelén de San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal. La proponente de esta iniciativa es la diputada Margarita Tejeda de la Rosa. El número 7 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente instruir al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la instalación de una unidad de quemados para niños y adultos en el Hospital Provincial Pascasio Toribio Piantini del municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. El proponente de esta iniciativa es el diputado Félix Iciano. El número 8 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud para la construcción de un hospital general en el municipio de Restauración, provincia de Dajabón. Proponente de esta iniciativa, Sonia Agüero Morales. El 9 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir a los ministerios de Salud Pública y Obras Públicas y Comunicaciones la instalación de una unidad de atención primaria en la sección Arroyo Grande, municipio Vicente Noble, provincia de Barahona. Y por último, el 10 es el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicita al presidente de la República la construcción de un centro de salud mental en la provincia Espaillat. Proponente de esta iniciativa, Shirley Antonia López. Entonces, honorables diputados, ya que hemos visto y conocido estos proyectos de resolución que básicamente tienen que ver con el Ministerio de Deportes y Recreación, Obras Públicas y Salud, procedemos a otorgar la palabra o conceder la palabra a las personas, los diputados que así consideren hacer uso de ella, sean los proponentes o los presidentes de las comisiones según así lo solicitaran. Vamos a otorgarle la palabra al diputado Adelso Rubén Tony Bengoa. Gracias, presidenta en funciones. Justo para este grupo de iniciativas, del 24º grupo de esta Cámara de Diputados, hay una resolución a la cual me voy a referir, pero permítanme primero saludar al bufete directivo, aunque ausente nuestro presidente Alfredo Pacheco Osoria, en su persona, Darueli de Asa, quiero externar mis salutaciones, a la vez que también permítanme saludar a nuestra secretaria y a nuestro secretario, así mismo como a todos los voceros
diputados y diputadas de esta legendaria Cámara de Diputados. Es para mí un honor hacer un reconocimiento a la exdiputada Sonia Agüero, quien tuvo la oportunidad de ser la representante de nuestra provincia en el cuatrienio 2020-2024, y como parte de su legado, hoy tenemos la oportunidad de conocer una de sus iniciativas. Tan pronto llegué a esta importante Cámara de Diputados, pasé por la Secretaría Legislativa a solicitar igual el apoyo para nuestra provincia y ahí encontré esa iniciativa solicitada por ella. Quiero, honorables, que sepan que la razón por la que yo decidí participar en el espectro político tiene que ver con la lucha por la salud, por la lucha por la vida, por la lucha por la vida, pero vida digna. Porque nuestro Estado, nuestro gobierno, dé prioridad a la vida, que se invierta primero, como esa doctrina sacrosanta de el doctor extinto José Francisco Peña Gómez, que decía primero la gente. Tengo unos proyectos que voy a depositar más adelante, pero hoy la motivación es que sepan que Dajabón, mi provincia, es una de las provincias que más le aporta a la economía de este país. Más del 30% de la producción avícola se produce exclusivamente para vender por el mercado fronterizo de Dajabón, asimismo como también vegetales y otros, de manera que Dajabón indirectamente impacta la mano de obra de más de 10 provincias, pero Dajabón recíprocamente no recibe inversiones. Necesitamos inversiones de calidad. Discúlpeme, porque no estoy entendiendo. ¿Cuál de los proyectos que están aquí en el 24º grupo usted está motivando? La solicitud para la construcción o terminación del Hospital de Restauración, un municipio de Dajabón. Entonces le agradezco la participación. Gracias. Pero permítame concluir, permítame 2 minutos para concluir la solicitud. No, tiene 30 segundos. Perfecto. Honorables, en este momento tenemos todos la oportunidad de llevar tranquilidad y esperanza a todos los municipios del principal municipio de Dajabón, del primero, apoyando esta resolución solo con su voto para que se construya o se termine de construir el Hospital General de Restauración. Muchísimas gracias, Presidenta en funciones. El diputado por la Fuerza del Pueblo, Mélido Mercedes, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente en funciones, bufete directivo, diputado y diputada. Primero, gracias a Dios. Segundo, a la Comisión de Deporte por el informe positivo a favor de este proyecto de resolución. El deporte es un derecho con rango constitucional y se ejerce en principio con la protección del Estado. En esas atenciones, a través de este proyecto de resolución, estamos solicitando la construcción de estas instalaciones deportivas, es decir, una cancha de baloncesto, un play de béisbol en la sección del Batey, quien próximamente se llamará Villa Espíritu Santo, así como también un play y una cancha de baloncesto en la sección del Cacheo, ambas secciones correspondientes al Distrito Municipal de La Zanja. Estas instalaciones son importantes para que los jóvenes se dediquen a la práctica del deporte y se alejen de los malos vicios. En esas atenciones pedimos el voto favorable a favor de este proyecto de resolución. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, honorable presidente en funciones.
Muchas gracias, honorable diputado. Ahora vamos a conceder la palabra a la diputada del PRM, Margarita Tejeda de la Rosa. Tiene la palabra, honorable diputada. Muy buenas tardes, honorable presidenta en funciones, bufet directivo, diputadas y diputadas. Quiero primero darle las gracias a la comisión que estudió este importante proyecto de resolución que va en beneficio de un sector que por décadas ha pedido tener una farmacia del pueblo donde puedan de manera continua y segura tener acceso a los medicamentos para las enfermedades crónicas, las cuales afectan el día a día. Y quiero de manera especial agradecer a esos municipios, a esas juntas de vecinos que hicieron solicitud para la misma, por lo que le pedimos a nuestro presidente de la República, vía el director de Promese, Adolfo Pérez, que contribuyan con esa comunidad para que sea instalada una farmacia del pueblo y de esa manera las personas envejecientes, los niños y los menos adultos puedan adquirir de manera segura y eficaz los medicamentos que mantendrán en salud a toda esa comunidad de Cambelén, en San Gregorio de Nigua, provincia de San Cristóbal. Gracias, presidenta en funciones, por la oportunidad. Muchas gracias a usted, diputada. Concedemos la palabra a la diputada Nurka Luciano, Fuerza del Pueblo. Bien, buenos días, presidenta de la Cámara de Diputados y demás integrantes directivos, a todos y todas los diputados y diputadas presentes, al país, a ASUA. Abogo por la aprobación de la resolución que declara a ASUA zona ecoturística, a fin de que ASUA es una de las primeras provincias del país, de donde nacen las demás, y ha quedado atrás en el sentido de que no dispone de infraestructura que permita el desarrollo económico de nuestros pobladores. Tiene las condiciones esenciales. Podemos hacer turismo de montaña, turismo de playa, turismo cultural, turismo gastronómico, en fin, necesitamos que se apruebe y se nos dote de la infraestructura que nos permita tener parte de lo que será el desarrollo de la provincia de Azua. Nuestros jóvenes y adultos carecen de la oportunidad de desarrollo económico porque no tenemos infraestructura que nos permitan empleo. En ese sentido, pedimos a esta Cámara de Diputados aprobar esa resolución. Muchísimas gracias. Sí, lo que pasa es que eso fue de los proyectos que enviamos a comisión. No está entre el 24º grupo de resoluciones internas, pero Muy bien, de todas maneras... De todas maneras es válida para que las comisiones aboguen por este proyecto de resolución que beneficia a la provincia de Azua. Muchas gracias, doña Nurka, por la motivación. Ahora tiene la palabra el diputado del PRM, Carlos Morillo. Buenos días, presidente en funciones. Buenos días, honorable colega. El distrito municipal de La Zanja es el distrito más grande que tiene la provincia de San Juan y por ende, donde en este momento se está solicitando varias instalaciones deportivas en diferentes sectores, como el Cacheo, La Zanja y el Batey. Es una zona que realmente tenemos jóvenes con mucha capacidad y dedicados al deporte. Así es que, colegas diputados, nosotros pedimos un voto favorable para que el distrito de La Zanja siga desarrollándose en el área del deporte. Muchas gracias.
Ahora concedemos la palabra a la honorable diputada Dorina Rodríguez, del PRM. Buenos días, honorable presidenta en funciones, bufete directivo, diputados y diputadas. Estoy aquí por el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicita lo que es la construcción, adecuación, equipamiento y mantenimiento del polideportivo Máximo Gómez del sector Pueblo Nuevo, de mi amado municipio San Francisco de Macorís. Y levanto mi voz solo para agradecerle a nuestro presidente de la República, Luis Abinader, por tener su oído en el corazón del pueblo de San Francisco de Macorís. Porque en San Francisco de Macorís solamente se han construido obras en el gobierno de Hipólito Mejía y en el gobierno de Luis Abinader. El presidente Abinader vino a pagar esa gran deuda social que dejó el PLD y la Fuerza del Pueblo, que no hizo nada en mi pueblo, y ya esa resolución que fue solicitada en el 2022 está construida completamente. Me paro aquí porque agradecer es de buen ser humano y hoy quiero darle las gracias al presidente Abinader por esta y todas las obras que ha hecho en mi municipio y en mi provincia Duarte. Muchísimas gracias. Franklin Ramírez, diputado por el PRM. Gracias, presidenta. Buenos días, bufete directivo, amigos diputados. A raíz de que San Juan fue declarada provincia en estado de emergencia, y antes de ahí, ningún gobierno ha invertido tantos como ha invertido Luis Abinader en nuestra provincia de San Juan, y estamos agradecidos de nuestro presidente Luis Abinader. Y este proyecto que solicita la construcción de varias instalaciones deportivas en el distrito municipal La Zanja El Batey, distrito que tiene más de 12,000 habitantes, distrito que tiene más de 3,000 viviendas. Y más allá de estas instalaciones deportivas, solicitamos para que todo el distrito de La Zanja El Batey sea intervenido. Los caminos vecinales tenemos que repararlos. La comunicación hasta la Florida tenemos ya que repararlo. Queremos solicitarle a nuestro presidente Luis Abinader a que instruya a las autoridades, para que intervengan de lo inmediato al distrito municipal La Zanja El Batey. Y queremos aprovechar este turno para solicitarle a nuestro amigo Olmedo Cava, es diputado y director del INDRI, a que agilice los trabajos para la construcción, la presa de Cativo, la presa que va a ser construida en este distrito de La Zanja El Batey. Gracias, colega, por apoyar a San Juan, y San Juan es tierra de Dios. Dios le bendiga. Ángel Sánchez, del PRM. Muy buenos días, presidenta en función, bufete directivo, honorables diputados y diputadas. He tomado este turno para agradecerle a la exdiputada Josefa Mejía por haber tenido la iniciativa de solicitar ese centro que ella solicita, pero decirle que el presidente y el ministro de Salud tomaron la iniciativa un poco más rápida que llegar a este proyecto, ya que ese centro de hemodiálisis
se encuentra en la fase de un 60 o un 70% en su construcción. También quiero pedirle, aprovechar el momento para pedirle al ministro de Salud que la remoción del Hospital San José, es verdad que se está haciendo, pero está muy lenta la remoción del Hospital San José de la provincia de San José de Ocoa. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable diputado. Ahora concedemos la última participación de esta tanda a una de las proponentes de los proyectos que vamos a someter a votación en un momento. Vamos a darle la palabra a la honorable diputada Shirley López. Muy buenos días, bufete directivo y a todos los colegas aquí presentes. El día 28 de agosto del pasado año, yo sometí la resolución para que en nuestra provincia, Espaillat, se construyera un centro de atención para los pacientes con dificultad mental. Ha sido, gracias a nuestro presidente Luis Abinader, tomado en consideración. Pero quise tomar este previo para que, por favor, tanto el Sistema Nacional de Salud como los organismos pertinentes tomen en consideración que la parte de diagnóstico y la parte administrativa siga funcionando, o sea, se les reubique para que puedan hacer su labor y sigan dando los servicios como hasta ahora se han dado, sin tener que mover de lugar, o sea, que se le anexe para que se puedan reubicar. Es cuanto, muchas gracias. Bien, la última intervención era la diputada Shirley, pero hay otro de los proponentes de las iniciativas que vamos a votar a continuación que también ha solicitado la palabra y es el diputado Félix Isiano. Por lo tanto, le concedemos la palabra en este momento. Muy buenas tardes, vicepresidenta de esta Cámara, Daroel Ideaza. Muy buenas tardes a todos los honorables diputados y diputadas que hoy nos acompañan. Hoy me dirijo a ustedes para pedir el voto favorable para el proyecto de resolución que le pide a nuestro presidente de la República y a las autoridades del sector salud la instalación de una unidad de quemados para niños y adultos en el Hospital Provincial Pascasio Toribio Piantini de la provincia Hermanas Mirabal. Como todos recordamos, el 10 de marzo del 2024 sucedió una tragedia sin precedentes en la provincia Hermanas Mirabal, a donde 11 personas, 10 niños y un gran amigo nuestro perdieron la vida por culpa de las quemaduras que recibieron en un accidente pirotécnico en el cierre del carnaval del 2024. Estamos seguros que con la instalación de esta unidad de quemados se dará un servicio rápido y efectivo, no solo a los miembros de la provincia Hermanas Mirabal, sino también a nuestros vecinos de la provincia Espaillat, de la provincia de La Vega y de la provincia Duarte. Contamos con el voto favorable de ustedes y contamos con la cooperación y la colaboración siempre oportuna de nuestro presidente Luis Abinader. Gracias, colegas. Muchas gracias, honorable diputado. Entonces, ya que fueron debidamente motivadas las propuestas a estas iniciativas, vamos a someter a votación las modificaciones de estos proyectos que fueron leídas en el día de ayer. A votación las modificaciones.
Estamos votando sí o no por las modificaciones del 24º grupo de resoluciones internas conforme a los procedimientos establecidos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas. Estamos votando sí o no. Honorable, queda poco tiempo. Por favor, vamos a votar. Aprobado. Ahora sometemos a votación los proyectos de resolución con sus respectivos informes que fueron leídos el día de ayer, así como las modificaciones que también acabamos de votar. Los sometemos a votación. Estamos votando sí o no y les recordamos que esta votación solo se hace en única lectura. Por lo tanto, estaría aprobado el 24º grupo de resoluciones internas que leímos hace un momentito. Estamos votando sí o no y se acaba el tiempo. Aprobado. Ahora conocemos el punto 932 de la orden del día. Es el 25º grupo de resoluciones internas conforme a los procedimientos establecidos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas. Voy a leer los enunciados del conjunto de proyectos que conforman este 25º grupo de resoluciones internas. El número 1 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Deportes y Recreación la instalación del equipo de iluminación del estadio de fútbol Paleco Gómez del municipio de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal. Proponente de esta iniciativa es el diputado Félix Iciano. El número 2 es el proyecto de resolución de esta Cámara de Diputados, mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Deportes y Recreación a los fines de que se construya un campo de fútbol en el municipio de Villahermosa, provincia La Romana. Proponente de esta iniciativa, el diputado Eduardo Espíritu Santo. El número 3 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y al Ministerio de Deportes y Recreación para la construcción de un play de béisbol en el Distrito Municipal de Uvilla, municipio Tamayo, provincia Bauruco. El proponente de esta iniciativa es Rafael Cuevas Jiménez. El número 4 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República que instruya al MIDEREC para la reparación de los plays de la comunidad de Las Caobas y La Altagracia, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo. Proponente de esta iniciativa, Ana María Peña Raposo. El número 5 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir a las autoridades del MIBET en coordinación con el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep la instalación de una escuela de formación y capacitación técnico profesional agropecuaria en la provincia El Ceibo. Proponente de esta iniciativa, la diputada Faustina Guerrero Cabrera.
El número 6 es el proyecto de resolución de esta Cámara de Diputados mediante el cual solicita al presidente de la República instruir al Consejo de Directores del Banco de Reservas para la instalación de una sucursal de esa entidad en el municipio Sabana Grande de Boyá, municipio Monte Plata. Proponente de esta iniciativa, Román de Jesús Vargas, Jonathan Contreras del Orbe. El número 7 es el proyecto de resolución mediante el cual se recomienda al presidente de la República instruir al presidente ejecutivo del Banco de Reservas la instalación de una sucursal de dicho banco en la localidad de San Marcos, provincia Puerto Plata. Proponente de esta iniciativa, el diputado Johnny de Jesús Medina. El número 8 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones el asfaltado de 16 kilómetros de carretera del Distrito Municipal Las Coles, municipio Arenoso, provincia Duarte. Proponente de esta iniciativa, Henry Manuel Acosta. El número 9, proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la señalización e iluminación de la autopista del Coral Oscar de la Renta, comprendida entre el distribuidor Cruce Cacata La Romana, hasta el distribuidor Aeropuerto Punta Cana, Bávaro, Verón y Úbero Alto de la provincia La Altagracia. Proponente de esta iniciativa, Onabel Aristi Cedeño. Y el último de ese 25º grupo de resoluciones internas que solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a tomar una partida económica del presupuesto de esa institución para la reconstrucción de la carretera que va desde el Distrito Municipal de Atodama hasta la comunidad La Pared de Jaina, provincia San Cristóbal. El proponente o la proponente de esta iniciativa es la diputada Idenia Doñet Tiburcio. Entonces vamos a solicitar a los honorables diputados que podamos liberar de lectura estos informes y a la vez dejarlos sobre la mesa para que sean conocidos la próxima semana, en la próxima sesión. Vamos a someter a votación que sean liberados de lectura y dejados sobre la mesa. A votación. Sí, ahora, ¿dónde está? ¿Usted me lo escribió por aquí? ¿Dónde está? Estamos votando sí o no y se acaba el tiempo. Emil. Estamos votando sí o no para que sean liberados de lectura y dejados sobre la mesa el 25º grupo de resoluciones internas. Aprobado. Ahora vamos a someter a votación que sean dejadas sobre la mesa todas las estructuras de la orden del día de hoy para conocer solamente el punto, la estructura 12.1 y la estructura 10. Sometemos a votación que sean dejadas sobre la mesa con excepción de la estructura 12.1 y la estructura 10 de la orden del día. A votación. Estamos votando sí o no.
Honorables, ¿estamos votando sí o no? Aprobado. Entonces voy a dar lectura al 26º grupo de resoluciones internas. Vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. Vamos a solicitar liberarlos de lectura para que sean dejados sobre la mesa y así agilizamos los procedimientos y la orden del día de hoy. Bien. Entonces el número 1 de ese 26º grupo de resoluciones internas es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República declarar de utilidad pública los terrenos que ocupan los barrios Villa Progreso, Batey Ginebra y Las Marías en el Distrito Municipal Veragua, municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat. Proponente de esta iniciativa, José Miguel Ferreiras Torres. El proyecto número 2 es el que solicita al presidente de la República instruir a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial para que se construya una funeraria municipal en el municipio de Las Guaranas, provincia Duarte. Proponente de esta iniciativa, Giovanni Ventura Rivera. El número 3 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita a la Dirección General de Bellas Artes la instalación de una academia de música en el municipio Los Ríos, provincia Bauruco. Proponente de esta iniciativa, Rafael Cuevas Jiménez. El número 4 es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Bellas Artes la creación de una banda de música en el municipio Galván, provincia Bauruco. Proponente de esta iniciativa, Rafael Cuevas Jiménez. El proyecto número 5 es la resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual recomienda al presidente de la República que, a través del Ministerio de Cultura, sea elaborado un Plan Nacional de Mantenimiento y un estudio de accesibilidad para las infraestructuras e instalaciones culturales del país. Proponente de esta iniciativa, el diputado Mateo Evangelista Espaillat. El número 6 es el proyecto mediante el cual se solicita al Ministerio de la Mujer, en coordinación con el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, INDEX, para la puesta en funcionamiento de una oficina de orientación legal y asistencia psicológica para las víctimas de violencia doméstica residentes en los Estados Unidos de América. Proponentes de esta iniciativa, Fabiana Tapia Valenzuela, José Faltagracia Mejía, Servia Augusta Familia. Si me lo permiten, continúo. Quedan 4 proyectos para leer. Si me lo permiten, allá detrás y ahí en el medio, continúo con el número 7, pero solo si me lo permiten. Muchas gracias. El número 7 es el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicita al director general de la Policía Nacional el remozamiento y ampliación del destacamento policial del municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel. Proponente de esta iniciativa, Norberto Ortiz de la Cruz. El número 8 es el proyecto de resolución de esta Cámara de Diputados mediante el cual se solicita al presidente de la República recomendar al Ministerio de Interior y Policía la construcción de un cuartel de Policía Nacional en el barrio San José La Mina, en la provincia Santiago. Proponente de esta iniciativa, Nelsa Suárez. El número 9, proyecto de resolución mediante el cual solicita al presidente de la República instruir al MIBET para la remodelación y ampliación del Club Comunal del sector El Coco número 1 del municipio Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal. Y por último, el proyecto de resolución mediante el cual recomienda el presidente de la República instruir al MIBET la terminación de los centros educativos Liceo Virgen de la Altagracia,
espejo de la Escuela Básica Anacaona y espejo de la Escuela Primaria La Milagrosa del Distrito Municipal La Caleta, provincia Santo Domingo. Proponente de esta iniciativa, María Elisa Suárez Alcalá. Entonces, señores diputados, luego de leídos los proponentes de estas iniciativas y los enunciados de cada uno de los proyectos, vamos a repetir el procedimiento anterior, vamos a solicitar que sean liberados de lectura y también dejados sobre la mesa para conocer en la próxima sesión. A votación. ¿Estamos votando sí o no? Se está acabando el tiempo, por favor le pedimos que voten para que sean liberados de lectura y dejados sobre la mesa este grupo de resoluciones. Aprobado. Inmediatamente conocemos de la estructura 10. Esta estructura tiene las iniciativas para ser tomadas en consideración siguiendo el orden cronológico de su depósito en secretaría. Conocemos el 10.1, que es el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al MINER, Ministerio de Educación, para que por ordenanza interna proceda a dividir el Distrito Educativo 0804 de la Regional de Educación 08 de la provincia de Santiago. Proponente de esta iniciativa, la diputada Daisy Díaz. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Educación. El 10.2 es el proyecto de ley que establece de 1 a 7 años a todas las personas que cometan violencia física o verbal contra servidores públicos del área de la salud. Proponentes de esta iniciativa, los diputados Miguel Arredondo Quesada, Alexander Javier Cuevas, Angélica Natividad Novas Sierra, Gabriela María Abreu Santos, Lourdes de Jesús Vélez, Lucila Leonarda de León Martínez, María Elisa Suárez Alcalá y Valerio Leonardo Palacios. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Justicia. El 10.3 es el proyecto de ley que declara el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, como zona ecoturística e industrial. Proponente de esta iniciativa, el diputado Ignacio Aracena. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Turismo. El 10.4 es el proyecto de ley que regula el servicio de guardianes salvavidas en los balnearios públicos y privados. Proponente de esta iniciativa, Juan Agustín Medina Santos. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Turismo. El 10.5 es el proyecto de ley que designa con el nombre de Autopista Mella la carretera nacional número 3 que conecta la ciudad de Santo Domingo con región este hasta después del municipio Verón Punta Cana, provincia La Altagracia. Proponente de esta iniciativa, el diputado Wandy Batista. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicaciones. El 10.6 es el proyecto de ley que designa las vías Fray Juan de Utrera y Pedro A. Lluveres de la ciudad de La Romana, provincia La Romana, con los nombres Calle Sánchez y Avenida Mella, respectivamente.
Proponente de esta iniciativa, Wandy Batista. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales. El 10.7 es el proyecto de ley que crea el Departamento Especializado en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la República Dominicana. Proponente de esta iniciativa, Johnny de Jesús Medina. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Ministerio Público. El 10.8, proyecto de ley que modifica la ley número 4-07 del 8 de enero de 2007, que a su vez modifica el artículo 29 de la ley número 495 de fecha 28 de diciembre de 2006 sobre rectificación fiscal. Proponente de esta iniciativa, la diputada Kenia Vidó. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Hacienda. El 10.9 es el proyecto de ley que crea un juzgado de paz en el municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís. Proponente de esta iniciativa, el diputado Luis Gómez Benzo. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Justicia. El 10.10. El 10.10 es el proyecto de ley que declara el día 15 de octubre de cada año como Día Nacional de la Mujer Rural. Proponente de esta iniciativa, la diputada Brenda Mercedes Ogando. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Agricultura. El 10.11 es el proyecto de resolución mediante el cual se conforma el Grupo Parlamentario de Amistad con Ucrania. Proponente de esta iniciativa, el diputado Carlos de Pérez Juan, Carmen Ligia Barceló, Eudy Maldonado, Germán Martínez, Ignacio Aracena, Jorge Leonardo Tavares, José Alberto Jiménez, Yaniris Espinal, Luis Báez, Maribel Almanzar, Rafael Pérez, Rafaela González y Tailuma Calderón. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. El 10.11 es el proyecto de ley que declara la ciudad de Santiago de los Caballeros como ciudad de los festivales y dispone la construcción de instalaciones de alto nivel para la celebración de eventos culturales, artísticos y musicales. Proponente de esta iniciativa, Daruel Ideaza. Nosotros los remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Cultura. El 10.13 es el proyecto de ley que declara el municipio Sábana de la Mar como capital del Parque Nacional Los Haitises y establece las disposiciones para su desarrollo ecoturístico y cultural. Proponente de esta iniciativa, Héctor Fodil Rosa, Carmen Ligia Barceló, José Manuel Zorrilla. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Turismo. El 10.14 es el proyecto de ley que declara monumentos arquitectónicos varias iglesias de nuestro país y modifica la ley número 492 del 27 de octubre de 1969 que declara Ciudad Colonial de Santo Domingo de Guzmán la zona declarada por decreto número 1650 del 13 de septiembre de 1967. Proponente de esta iniciativa, Santiago José Zorrilla. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Cultura. El 10.15 es el proyecto de ley que modifica el artículo 113 de la ley número 590-16 del 15 de julio de 2016, Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Proponente de esta iniciativa, el senador Cristóbal Venerado Antonio Castillo. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Interior y Policía. Bien, entonces ya estamos terminando, señores, pero los desapoderamientos que se leyeron ayer tenemos que aprobarlo. Por lo tanto, tengo que solicitar que cada uno de los diputados que se encuentran en el hemiciclo pasen a ocupar su curul, porque según sabemos, solamente se puede ejercer el derecho al voto desde su curul. Ninguna persona puede votar en una curul ajena. Entonces, vamos a someter de inmediato el desapoderamiento de la Comisión de Educación Superior para apoderar a la Comisión de Educación en el proyecto que solicita al presidente de la República para que instruya al Ministerio de Educación y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la creación de un liceo técnico profesional en el sector de Palabé, región oeste de la provincia Santo Domingo. Lo sometemos a votación. Estamos votando sí o no por el primer desapoderamiento. Son 5. Estamos votando sí o no. Aprobado. El siguiente desapoderamiento es de la Comisión de Salud para apoderar a la Comisión de Seguridad Social al estudio del proyecto de resolución mediante el cual se solicita al Consejo Nacional de la Seguridad Social que mediante una resolución disponga los recursos económicos asignados a la compra de medicamentos de cada asegurado en el sistema de seguro médico del país. De no ser utilizados por el paciente, se acumulan a por lo menos 2 sueldos mínimos a los fondos correspondientes del próximo periodo. Lo sometemos a votación. ¿Estamos votando sí o no? Estamos votando sí o no por el desapoderamiento. Aprobado. Quedan 3 desapoderamientos. El siguiente desapodera a la Comisión de Educación Superior para apoderar a la Comisión de Reconocimientos en el estudio de la resolución mediante el cual reconoce a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Lo sometemos en este momento a votación.
Estamos votando sí o no por el desapoderamiento. Estamos votando, honorables, sí o no por el tercer desapoderamiento. Solo quedan dos. Aprobado. El siguiente desapoderamiento es de la Comisión de Derechos Humanos y apodera a la Comisión de Desarrollo Humano para el estudio de la resolución mediante el cual se recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de Educación y al Consejo Integrado del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAID, para la instalación de un centro en el municipio de Neiva, provincia de Bauruco. Yo me imagino que todos los de Bauruco van a votar. Lo sometemos a votación. Estamos votando sí o no y quedan solo dos desapoderamientos. Aprobado. Estamos leyendo ahora aprobando el desapoderamiento de la Comisión de Derechos Humanos para apoderar a la Comisión de Vivienda, Hábitat y Edificaciones para el estudio de la resolución mediante el cual se solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción de una casa de acogida para adultos mayores en el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo. Lo sometemos a votación. Estamos votando sí o no por el desapoderamiento. Todavía estamos votando. Aprobado. Ahora sometemos el último desapoderamiento, que es de la Comisión de Trabajo, para apoderar la Comisión de Familia para el estudio del proyecto de ley que establece el programa de transferencias monetarias condicionadas bajo la prevención y erradicación del trabajo infantil. Lo sometemos a votación. Estamos votando sí o no por el último desapoderamiento de la tanda. Dice doña Ivonne que hay otro desapoderamiento. Estamos casi terminando. Estamos votando sí o no por el desapoderamiento.
Voten, honorables, que se acaba el tiempo. Se acabó el tiempo ya. Tenemos votación no válida, por lo tanto, me voy a permitir solicitar al Pleno que todas las personas que estén fuera de su curul la puedan ocupar en este momento para que terminemos. Ya estamos terminando. Vamos a leer un último desapoderamiento, 2 extensiones de plazo y una licencia médica. O sea que ya vamos a terminar. Si nos colaboran, vamos a someter a votación el desapoderamiento. Y si alguno no ha podido votar por algún problema técnico, levante la mano para que le podamos dar la asistencia necesaria. Estamos votando sí o no por el desapoderamiento. Estamos votando sí o no. Por favor, voten para que la votación pueda ser válida y aprobado el desapoderamiento. Aprobado. El último desapoderamiento de la tanda es para apoderar a la Comisión de Reconocimientos el estudio de la resolución mediante el cual reconoce al señor Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos de América, por su victoria electoral y compromiso con el fortalecimiento de las relaciones internacionales y principios democráticos. Lo sometemos a votación. Estamos votando sí o no. Y ya estamos terminando. Vamos a someter las 3 extensiones de plazo juntas y la licencia, así que no se me vayan. Estamos votando sí o no. Voten, honorables, que se está acabando el tiempo. ¿Estamos votando sí o no? Aprobado. Ahora vamos a someter la extensión de plazo de 30 días para la Comisión Permanente de Justicia, que estudia el proyecto de ley que regula los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje. Otra extensión de plazo de 30 días para la Comisión Permanente de Agricultura, que estudia el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional Apícola, INAPÍCOLA, y una tercera extensión de plazo por 30 días para la Comisión Permanente de Agricultura, que estudia el proyecto de ley de protección y fomento apícola. Lo sometemos a votación. Estamos votando sí o no y solamente vamos a someter a votación la licencia médica que se leyó el día de ayer de la diputada Carolyn Mercedes. Solamente eso, por 30 días. Así que estamos votando sí o no.
las extensiones de plazo para las comisiones que se leyeron anteriormente. Aprobado. Ahora someto a votación la licencia médica leída el día de ayer para la diputada Carolyn Mercedes por 30 días. Lo sometemos a votación. Estamos votando sí o no la licencia médica para la diputada Carolyn Mercedes. Estamos votando sí o no la licencia médica para la diputada Carolyn Mercedes por 30 días. Aprobado. Entonces, ya para despedirnos, en primer lugar agradecerles por la asistencia puntual y sostenida durante todo el proceso de esta sesión. Simplemente recordarles que el presidente Pacheco había dicho que la convocatoria para el día de mañana está cancelada, que pretendíamos sesionar 3 días, pero como hemos avanzado lo suficiente, no hay sesión mañana. Lo que sí tenemos es comisión coordinadora mañana a las 12 y las demás comisiones que tengan también alguna pautada. Cerramos la sesión. Le convocamos para el próximo martes.